5, ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo andás? Mira, muy preocupada, porque realmente esta idea, ¿no es cierto?, de resucitar la colimba, el servicio militar obligatorio, ¿no? Lo de ISI, sí. Lo de ISI, pero además, por ejemplo, los comentarios que hacen al respecto, porque fíjate vos que en el servicio militar los chicos aprenden a manejar armas. Sí, ¿no? Claro. Andan armados, lo cual es lógico también, ¿no? Si hacen una función en la calle, no van a ir desarmados. Entonces quiere decir que esta noción de que la inseguridad, ¿no es cierto?, con una frase mágica, volvamos a la colimba, se puede atemperar, es un verdadero disparate, al contrario. Yo creo que tiene que ver con que el Estado no tiene ninguna respuesta para lo que venimos llamando los ni-ni. Claro. ¿No? Entonces, tanto ISI como Granados, como otra gente del peronismo más ortodoxo, cree que la respuesta es esa. Y realmente es una respuesta del siglo pasado, no es una respuesta de este siglo. Habría que hacer otra. Yo creo que hay que hacer algo con los pibes que ni estudian ni laburan, algo aparte de darles 600 pesos, que no creo que eso arregle las cosas. Pero el algo no es corra, limpia y barre, ¿no? No, y sobre todo, y ande armado. Y que ande armado, para sí. Nada. Está en línea de teléfono Horacio Jaunarena, que fue ministro de Defensa, a ver qué piensa él del tema. ¿Qué tal, Horacio? Acá Magdalena y la Nata. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo ve este tema de esta remake que proponen algunos sectores del gobierno de volver al servicio militar? Bueno, en primer lugar hay que aclarar una confusión. En realidad no está abolido el servicio militar obligatorio. La ley crea el soldado voluntario, pero hay un párrafo largo en la ley que crea el voluntariado, en el sentido de que si la presidenta, por razones de defensa nacional, lo estima necesario, puede convocar al servicio y el Congreso tiene que autorizar o no autorizar la convocatoria. Así que esta es una discusión un poco abstracta, ¿no es cierto? Porque está en la ley previsto eso. Está bien, igual no estamos en ese caso ni de lejos. Sin duda. Pero en segundo lugar, y ahora estrictamente en el sentido de la defensa, en este momento no tiene ningún sentido convocar a nadie al servicio militar obligatorio, entre otras razones porque ni siquiera podían equiparlos, así que no tiene ningún sentido hacerlo. Y además de ello, no se puede confundir la defensa con la contención social. Claro. En el fondo del pensamiento de ISI, me parece, que está la idea de que, bueno, hay que hacer algo con los niní, y entonces, convocamos a la colimba. Pero a mí me parece mucho más sensato que, siendo cierto que de esta época ganada no hizo absolutamente nada para los 500.000 chicos que no estudian ni trabajan en el Gran Buenos Aires y otro tanto en el resto de la República, lo que habría que hacer entonces serían organismos adecuados para contener esos chicos, pero la experiencia demuestra que para contener chicos son más útiles los maestros para enseñar a leer y escribir, los asistentes sociales para asistirlos, los ingenieros para enseñarles a hacer caminos, y los militares generalmente pelean mejor, pero no educan mejor, ni de tal manera que me parece una cosa realmente traída de los pelos y que no conforman la necesidad de que nos ocupemos de una vez por todas con todos estos chicos que realmente están sin trabajar ni estudiar, ¿no es cierto? Pero fíjese, Jaunarena, que la cosa es tan grave que, por ejemplo, el ahora senador Ishi, ¿no? Dice cosas como desde que no está el servicio militar obligatorio, la inseguridad empeoró. Y como si esto fuera poco, encima, el ministro de Seguridad, Granados, a ver, acá tengo textualmente lo que dijo. Habría que analizar mucho qué función cumplirían. Si la función de las Fuerzas Armadas será en el futuro colaborar con la seguridad interior, sería bárbaro. Aclaró que es algo que lanzó Ishi en forma personal, lo importante es saber qué piensa la población. Pero cuando habla de seguridad interior y que sería bárbaro, ¿qué quiere decir? Un poco lo que hablábamos con la Nata. Esos chicos no van a estar desarmados en la calle. Entonces es, al contrario, traer un problema prácticamente de lucha campal, ¿no? No, por supuesto. Además de eso, Magdalena, en este momento está ocurriendo que en la provincia de Buenos Aires se reclutan policías y en 6 meses de instrucción largan a la calle a gente armada con esta preparación, de tal manera que la idea de Granado sería sumar disparate a los disparates que ya están sucediendo. Por otra parte, insisto, a mí me parece más útil incluso que estos chicos que efectivamente necesitan contención,
necesitan amparo, bueno, lo hagan organismos que están específicamente dedicados a eso y no un elemento militar que prepara para la pelea, ¿no es cierto? O sea que no tiene ningún sentido todo esto que está pasando, solamente evidencia la absoluta poca ocupación que ha tenido este gobierno para ocuparse de estos chicos. Fíjese, Magdalena, en otro plano, pero que tiene que ver con esto, que en un análisis que se hace de las escuelas del Gran Buenos Aires públicas, el 30% de los chicos que entran a esas escuelas vienen de hogares que los padres no estudian ni trabajan, de los padres que no trabajan. O sea que estos chicos no tienen incorporado en su haber cultural la vinculación entre el trabajo y el sustento. Que es otra demostración más de lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, no hay que ir mucho más lejos. Jaunarena Fernández Díaz, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Más allá, coincido con usted en todo lo que dice, en el contexto en el que nos encontramos. Yo hice la colimba, la pasé muy mal, la hice durante la dictadura militar, y no aprendí nada, salvo a disparar un FAL. Pero le pregunto, ¿en otros países tiene un efecto socializador? ¿Hay experiencias de efectos socializadores del servicio militar en otros países? Mire, la tendencia mundial es hacia el soldado profesional, ¿no es cierto? Es decir, el servicio militar obligatorio está dejándose de lado en la mayoría de los países. El único país que yo tuve una conversación con el ministro de Defensa de Brasil, sí, que tiene el servicio militar obligatorio, y él hace un enfoque desde otro ángulo, ¿no es cierto? El razonamiento que me hizo, dice, nosotros creemos que si se crea el voluntariado, los soldados que integrarían los cuerpos serían los de clases más pobres, y en Brasil nos parece injusto que los más pobres sean los únicos que tengan que dar la vida para defendernos a todos, así que esta es la idea del servicio militar en Brasil, por lo menos obligatorio. Pero ya le digo, en general en el mundo la tendencia es ir aboliendo el servicio militar obligatorio, y ya le digo, pensando como contención social, y bueno, contienen mejor los asistentes sociales, educan mejor los maestros, y bueno, zapatero a tus zapatos. Además, si no me equivoco, Jaunarena, usted me dirá, cuando en los años de la dictadura se produce el conflicto con Chile, a los primeros que mandan a la frontera es a los chicos que estaban haciendo la colimba, ¿o me equivoco? Sí, lo menos preparados, pero además de eso, que fue así, lo mismo, mandaron mal equipados no solamente a los chicos, sino también a los suboficiales y a los oficiales a la guerra de Malvinas, donde fue realmente casi mandarlos a la carnicería. Aparte de eso, acá hay otro disparate que hay en la Argentina. Cuando se cambia el servicio militar por un servicio del voluntariado, lo que se cambia es una concepción del ejército. Se cambia la concepción de un ejército masivo, que es el del servicio militar obligatorio, en donde se privilegia la cantidad, por un servicio en donde se privilegia la calidad, claro, que es el servicio militar, que es el voluntario. Profesional, sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cambiamos un sistema por otro, pero dejamos la misma estructura. Entonces, en este momento, el ejército tiene una estructura pensada para el servicio de conscripción y una realidad del soldado voluntario. En definitiva, pasa lo que pasa, que es como dijo el jefe del ejército en el 2008 a la ministra de aquel entonces, que el ejército no está preparado para cumplir con la misión principal, que es la defensa de la integridad territorial y de la libertad de los argentinos. Salvo ahora que Milani, repitiendo las experiencias del operativo Dorrego, en la época de la última presidencia de Perón, involucró a montoneros y al ejército en un operativo social, ahora están haciendo lo mismo con la Cámpora, y bueno, recordemos cómo nos fue en aquella época para pensar cómo nos va a ir ahora, ¿no es cierto?
Y usted recordará como ministro de Defensa, Jaun Arena, que justamente la idea de hacer inteligencia dentro del ejército era una de las obsesiones, ¿no es cierto?, de la dictadura, justamente para agarrar gente. Y en este caso, Milani es un hombre de inteligencia que aparentemente tiene toda la formación y toda la intención de hacerlo. Bueno, todos los que hemos estudiado la represión que tuvo lugar en la época del proceso militar, tenemos muy claro el rol que tuvo la inteligencia en todo el desarrollo de la represión, ¿no es cierto? Y lamentablemente en este momento el ejército está haciendo inteligencia nuevamente interna, que está expresamente prohibido por toda la legislación que existe en este caso. Además, si vamos al caso concreto del conscripto Ledo, que es justamente la piedra de toque en el caso Milani, ¿no es cierto? ¿Cómo sabían que era desertor? ¿Cómo lo desaparecen? Es decir, ahí hay ya todo un operativo de inteligencia. Sí, aparte de eso, además lo preocupante es que Milani cuando asume, dice que coloca al ejército al servicio del proyecto nacional y popular que encarna la presidenta, con lo cual transforma el ejército que tiene que estar al servicio de la nación y lo pone al servicio de una facción. Lo que me da la impresión es que Milani aplazó Educación Democrática 1. Gracias, Jaun Arena, por la comunicación. Horacio Jaun Arena, ex ministro de Defensa, quien hablaba. ¿Sabés qué me quedé pensando lo que preguntaba Fernández Díaz del tema del servicio militar? Hay un país a donde se lo usa para otra cosa, que es Israel. Lo que pasa es que es distinta la situación porque Israel está en guerra desde hace 30 años. Pero en Israel, como Israel es un país aluvional, o sea, hay extranjeros que van ahí a quedarse, la primera experiencia cultural común que tienen es el servicio militar. Y es muy loco lo que pasó, porque eso militarizó a la sociedad. Como lo que encontraron como punto de unión fue lo militar, los valores militares, es normal vos en Tel Aviv viene un tipo a tomar un café al lado tuyo y se tira una ametralladora. O sea, eso lo ves. Y sí, vos claro. Decís, a este se le cae el arma y me caga a tiros. O sea, es como se normalizó eso. Pero bueno, ahí habría otro objetivo, que es consolidar la identidad cultural en un país aluvional. Pero este no es el caso de Argentina, ¿no? No, Pero además hay una cosa tan preocupante, ¿no es cierto?, como la hemos tocado 1.000.000 de veces, que como es la inseguridad y la violencia. Pero fíjate que, por ejemplo, en las últimas horas, Pablo Moyano, secretario gremial de camioneros, dice textualmente, no sé, bueno, él está relacionado con Covelia, ¿no?, la recolectora de basura. Ellos dicen que no, él dice que está relacionado gremialmente con Covelia, bueno, pero no sé. Pero el asunto es que la Municipalidad de Quilmes denunció ayer que la empresa Covelia suspendió la prestación del servicio de la basura, ¿no es cierto?, pese a que tiene un contrato hasta no sé cuándo, creo que es el... Se peleó con el Barba Gutiérrez, con el intendente de Quilmes. En una palabra. Pero fíjate vos la respuesta, ¿no es cierto?, de Moyano, que además es un muchacho, que además es hijo del secretario general de la CGT, dice, si en Quilmes tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2 o 3 muertos, porque los trabajadores están dispuestos a defender sus puestos. Pero vos te das cuenta. Una locura total. Vos es que lo sacó hoy a la mañana al aire Ernesto Tenenbaum, y en Rock and Pop, ¿no? ¿Está Ernesto? En Rock and Pop. Sí. Y por supuesto dijo que no había dicho lo que dijo, pero nada, es evidente que sí lo dijo y todos los días le están citando frases textuales, etc. Exacto, la cita es textual, ¿no? Sí. No nos puede engañar. Entonces, realmente volver al servicio militar como una solución. Es agregar nafta al fuego, totalmente. Claro, totalmente, ¿no? Es muy... Quería nada más introducir otro hecho de violencia que tiene que ver, no sé si con la inseguridad, con la cultura argentina, que es recordar que hubo otra nena, una nena de 8 años que está internada, que fue atacada dentro de un colegio en Junín, fue brutalmente golpeada por sus compañeros. Se encuentra internada en el hospital de Hudson, luego de un grupo de alumnos la golpeara. Creo que tiene, sí, acá dice, un traumatismo de cráneo. 8 años. 8 años, sí. Un esguince de muñeca y un coágulo en la cabeza, producto de un golpe. O sea, siguen los acontecimientos de bullying y de agresión en las escuelas, graves, ¿no? Son agresiones muy graves, no es el bullying de todos los días, porque todos los días pasa de todo.
Pero bueno, esto es muy grave porque terminaron en el hospital. Además, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un número, el 137, si no me equivoco, para denunciar la violencia familiar, ¿no es cierto? Cuando una mujer le pega, ¿no? o cualquiera hace una denuncia familiar, y resulta que ocurren estas cosas a vista y paciencia de todo el mundo en una escuela pública. ¿Cómo puede ser? Yo por eso decía ayer que lo que más me preocupaba en la imagen de cómo fue la muerte de esta chica en Junín, no eran tanto la o las que la mataron, que eran 2, aparentemente, sino los 15 que estaban alrededor. Los 15 que estaban alrededor mirando que eso pasaba y que no hicieron nada para detenerlo. Claro, exactamente. Ahora, otra cosa que les quería consultar, a ver, yo no sé, hay unas declaraciones que se publican, ¿no es cierto?, de un fiscal cercano a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto?, el fiscal general Alejandro Alagia, que habló sobre... en la Feria del Libro. Ayer, sí, y dijo que el Código Penal actual, ¿no?, es sexista, racista y clasista. Y oligárquico. Ah, también. Sí, oligárquico también. Entonces, ese es... Eso es un tipo de justicia legítima. 2 fiscales eran los que estaban en la charla, no me acuerdo el nombre del otro yo ahora, pero... Es Alejandro Alagia y Javier De Luca. De Luca. Fiscal general y fiscal de casación, respectivamente, sí. 2 hombres, digamos, vinculados a la filosofía de Zaffaroni. Mira, tiene que ver con lo que hablábamos ayer de Venezuela, que vos contabas que había pasado en Intratables. Sí. ¿Te acordás? Esas 2 chicas de Venezuela que llegaron y dijeron que... No, lo contaba Julito López, no vos. Sí. Que llegaron al programa Del Moro y en un momento dijeron, mira, Venezuela está dividida. Cuando le preguntaban, Magda, si estaba parecido a Argentina a Venezuela, dicen, miren, Venezuela está dividida porque convencieron a una mitad del país que la otra mitad les robó lo que a ellos les falta. Claro. Bueno, ese es un poco el concepto de la gente de justicia legítima que los fiscales plantean en la Feria del Libro. O sea que en verdad el delito es una especie de reparación de la injusticia social. Claro, entonces, claro, ¿cómo lo vas a condenar? Si lo principal es defenderse de la acción punitiva del Estado. Claro. Lo principal es defenderse de eso. Por lo tanto, corren por izquierda al kirchnerismo. Ojo, Sí, estos muchachos lo corren. El código armado por el kirchnerismo les parece conservador y oligárquico. O sea, no ya las cosas que dice Diana Cohen Agrés, o las que dice Massa, o el sentido común de la gente. No. El código penal armado por el gobierno les parece un desastre, les parece conservador. Eso lo corren por izquierda al kirchnerismo. Es increíble. Pero ojo que están representando a una doctrina y a un modo de entender la justicia penal que causa furor en todas las facultades de Derecho de la Argentina y que ha llegado a la justicia para quedarse. Es una interpretación dandy del derecho. Así es. Estaba mirando justamente la información de agencia sobre quien hace estas declaraciones, ¿no? El fiscal Alejandro Alagia, ¿no? Bueno, como vos decías, Jorge, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, tiene una estrecha relación con la procuradora Gils Carbó. Mira. Tiene una estrecha relación con los miembros de Justicia Legítima, que me decía vos, la Nata, y recientemente defendió la reforma del Código Penal y tiene para mal varias cátedras. Es docente titular de Derecho Penal en la UBA, doctor en Ciencias Penales en la Universidad San Carlos de Guatemala y está, ¿desde qué año? Desde el 85, en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires. O sea que tenemos una parte del audio de lo que ellos hablaron en la Feria del Libro. ¿Lo escuchamos? A ver. Es la oportunidad, este proyecto de código, de disputar una determinada economía del castigo, es decir, una determinada cultura punitiva, fundamentalmente porque el código vigente es un código conservador, es decir, que es el producto de una cultura oligárquica, aunque el código de 1921 se sancionó durante el gobierno de Irigoyen, Rodolfo Moreno y otros profesores, académicos, que tuvieron influencia en la sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura completamente diferente a la cultura de los últimos 30 años, una cultura democrática, una cultura de élite profundamente antidemocrática. No solamente era un código que estaba fuertemente influenciado por
por racismo, sino también por un neto contenido misógino. Era sexista, racista, clasista, sexista, racista, clasista. Este es uno de los primeros códigos que se escribe en la que su exposición de motivos es una declaración de desconfianza, y creo que esto es lo más importante para destacar, a pesar de que es un código severo, conservador, es un código que no le hace propaganda al castigo, y esto es muy importante, es decir, porque cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena, para resolver los problemas cotidianos, bueno, eso siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios. Bien. Pero pregunta ingenua. Creo que hay una equivocación histórica Claro. terrible sobre lo que es el fascismo y sobre lo que es la democracia tal y como la concebimos, y a donde llegó la democracia en Occidente, los puntos más altos de derechos humanos y de calidad social e institucional. La justicia es dura. Además, O sea, están muy exacto. equivocados de lo que es. Tienen una gran confusión ideológica estos muchachos, Además, esa manera de descalificar la pena, cuando justamente la pena es el parámetro por el cual la gente, si no tiene vocación virtuosa, pero tiene vocación de sobrevida, no delinque. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, Y siguen creyendo que el tema es de izquierdas y derechas esto. Ya explicamos varias veces que la izquierda es mucho más dura que la centroderecha en Occidente, que el sistema de Cuba es durísimo, que todo el bloque de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se practicó el socialismo real, era feroz la justicia. Entonces, digo, ¿qué es lo que nos traen? ¿Cuál es el modelo que para ellos es un modelo democrático? ¿De dónde salió? Más que de las teorías, de algunas facultades europeas que quieren aplicarlas acá. Es decir, realmente, te digo, es muy preocupante este nivel de ignorancia ideológica y política, además, ¿no? Y confunde a mucha gente, cree que esto es simplemente estar del lado del bien, de las garantías. Las garantías no, de las garantías, por supuesto que hay que estar del lado de las garantías. Las garantías son todo, pero a la vez el Estado tiene que ser punitivo y tiene que poner orden y tiene que tener autoridad, porque si no ocurre lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en un montón de lados, que es un descontrol, una anarquía, la entrada del narcotráfico, la anomia, la idea de que no hay que aplicar las leyes. Esto conduce a la ley a la cuestión de que no hay que aplicar las leyes, porque las leyes son clasistas, son creadas por la oligarquía. Es un pensamiento muy retrógrado. además hay que descalificar, como decíamos, descalificar la pena. Entonces, ¿cuál es el castigo? Pero fíjate vos qué interesante. Y te lo planteo al revés, Magda, no solo cuál es el castigo. Eliminamos el castigo, ¿y cuál sería el premio? Claro. Porque aparte tiene que haber algo opuesto al castigo para que la gente mejore en todo, en el laburo, en su actitud de vida, en su educación, en lo que sea. Si vos eliminás el castigo, también eliminás el mérito, eliminás cualquier cosa. Claro, y la pregunta entonces, muy bien, vos has cometido un acto ilícito, entonces, ¿y? Claro. ¿No? Pero fíjate qué interesante, estaba mirando, acá tengo varios recortes, de que este hombre, Alagia, estaba en diciembre, cuando Gilles Carbó pide la suspensión de Campagnoli, ¿te acuerdas? Ajá. Por la denuncia de Campagnoli en el caso Lázaro Báez. Bueno, hay un cuerpo integrado por 5 fiscales que por 4 votos contra 1 dicen que a Campagnoli hay que llevarlo a juicio. Claro. Entre ellos, ¿quién está? Este hombre, Alagia. Este fue una de las personas que votó contra Campagnoli. Ahora entiendo todo. Mira Claro. qué interesante. A mí te confieso que me asusta mucho, como decía muy bien Jorge, esta confusión entre fascismo, una pena que debe existir en las sociedades organizadas. Tiene que haber penas, así como hay premios, pero tiene que haber penas. Dice este muchacho Alagia, dice, el desafío y la audacia de este proyecto, o sea, el código nuevo, que insisto, de todas maneras ellos están en el extremo del código, ¿no? Porque hay otros kirchneristas que no están tan seguros de esta doctrina, es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional. El castigo es una solución irracional. ¿Y cuál una sería trampa. la racional entonces? A la pelota. Pero por eso te digo, están partiendo de una base que es filosófica que es completamente distinta. Pero sería muy interesante que Alagia vaya a la Villa 31
o vaya a los sectores más empobrecidos del conurbano bonaerense y les explique que los que asaltan y roban no deben ser castigados. Sería interesante, ya que él habla de los reaccionarios y todo, que vaya a los lugares pobres, a los obreros, al proletariado, que él dice defender, y les explique su teoría sobre el no castigo. Sería interesantísimo. Lo que pasa es que ellos piensan, mira, ¿te acordás de los socialistas utópicos en el siglo XIX? Ellos, sí. Proudhon, Montblanc, etcétera, ellos decían la propiedad es robo. Claro. Si vos pensás que la propiedad es robo, cierra esto que dice Alagia. Porque entonces lo que vos tenés se lo robaste a alguno. Claro, lo que pasa es que no es así, lo que vos tenés lo conseguiste vos con tu trabajo, digamos, con tu trabajo honesto y lo compraste, digamos, no es que se lo robaste a nadie. Pero bueno, ellos lo piensan desde otro lugar, entonces por eso creen, por eso la guerrilla en el 70 llamaba al afano recuperación. ¿Qué era recuperar? Era volver a tener algo que vos en algún momento en la historia habías tenido y que te lo había quitado la burguesía. Eso, la recuperación de tal cosa. Ahora, viste que esto trajo un temblor en las filas oficialistas, porque sí. Capitanich, viste, dijo algo así como que el gobierno rechazaba absolutamente la propuesta de reinstalar el sistema y que realmente el sistema hasta hace 20 años arrastraba a los chicos a los cuarteles. Eso no debe estigmatizar a un sector de la población. Esta es la posición del gobierno. En fin, parece que las aguas están bastante divididas. En general lo que el gobierno mandó a decir es que Scioli le diga a Granado que se calle la boca, digamos. ¿Y lo hará? No sé, nos queda la duda. 1301. Chao, Maca, hasta mañana. Hasta mañana. Jorge, ¿vos sabías que RCA Seguro fue una de las compañías que aseguró al Titanic?